Bueno, estudiantes, bienvenidos. El video de hoy va a ser bastante corto, va a ser más corto que pues los dos videos anteriores, debido a que hoy iniciaremos el tema de desplazamiento y obviamente graficación de una función sin necesidad de tabular. Fueron dos preguntas que se habían dejado en el foro, que pues eran como el final de la primera sesión, y pues en este momento son el principio de esta segunda sesión de clases. Recordarles que esta es la semana de explicación número 2, y la otra semana tendremos nuestro primer taller. Este taller pues que va a aparecer todo lo que hemos visto de funciones trigonométricas, periodo, fase, amplitud, desplazamiento y obviamente análisis de gráficas. Y en estos momentos pues vamos a empezar a ver rápidamente qué es desplazamiento. Pues el desplazamiento era lo que llamamos ahí la letra D. ¿Qué significa la letra D? Póngale cuidado, tenemos acá el seno. Entonces aquí está la función seno normal. Entonces acá, si se dan cuenta, pues está seno, arranca en 0, tiene un periodo de 2pi y su amplitud es de 1. Pero ¿qué pasa si yo le sumo 2? Ese 2 es D. ¿Qué significa? Que va a haber un desplazamiento vertical. Si es positivo, pues obviamente la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Si en vez de sumar resto, o sea, si es negativo, lo que va a suceder es que la gráfica va a desplazarse hacia abajo, hacia la parte de los negativos. En este caso, pues vamos a sumarle 2. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasó fue que la gráfica se desplazó 2 unidades hacia los positivos, hacia arriba. Si antes iniciaba en 0, como lo podemos estar viendo acá, si antes iniciaba en 0, pues ahora si le sumamos 2 unidades a ese 0, ahora el origen va a estar desde el punto 2. En pi medios el valor llegaba hasta 1, y ahora más 2 pues va a llegar a 3, es decir que a todo se le suma 2, tanto al origen como al punto máximo como al punto mínimo. Ese es el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de sumar resto? Pues como lo habíamos dicho, lo que va a pasar es que la gráfica se va a ir a desplazar hacia la parte negativa. Es decir, si iniciaba en 0, ahora se va a ir a menos 2. Si el punto máximo antes era 1 menos 2, pues es obviamente menos 1. Y el punto mínimo, que era menos 1, pues menos 1 menos 2, ahora va a estar en menos 3. Esto es las transformaciones de las funciones. Este es un tema que aparece en grado noveno, cuando uno ve transformaciones. ¿Qué pasa si le sumo, si le resto? ¿Qué pasa si multiplico, si divido la función? En estos momentos, pues lo que estamos viendo es que el desplazamiento vertical se da únicamente cuando yo le sumo o le resto a la función unas unidades. Entonces ya con esto podemos analizar cualquier función, sea seno, coseno, tangente, secante, cosecante, la que usted quiera, ya la puede analizar desde estas componentes que son la amplitud, el periodo, la fase y el desfase. Y obviamente el desplazamiento es muy fácil. ¿Cuál es, digamos que de todo esto, qué es lo más, por decirlo así, complejo? De pronto allá es la fase y el desfase. Y eso, porque simplemente es reemplazar por las fórmulas y ya está. No es no hay más inconveniente. Ojo, no confundan el desplazamiento con el periodo. Yo vi algunos trabajos en los cuales estaban empezando a confundir qué D era la amplitud, qué D era el periodo, cuando ya habíamos visto que A me da la amplitud y B me va a dar el periodo. Ojo con eso. Eso en un taller es bastante condenable, y en una evaluación pues es peor. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahorita lo que vamos a ver es cómo graficar las funciones sin necesidad de tabular. Ahora, en la pregunta, en la tarea era cómo graficar la función. Pues muchos de ustedes pensaron que era cualquier función,
por ejemplo, pusieron la ecuación de la recta, pero pues obviamente pues estamos viendo funciones trigonométricas, no función lineal, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Siempre que vamos a empezar a graficar estas funciones trigonométricas, es necesario tener una guía, y esa guía me la va a dar y igual a seno de x. Este es un ejemplo, puede ser con coseno, puede ser con el que ustedes quieran. Cuando yo digo y igual a seno de x, pues yo grafico y me va a dar la función común y corriente, que es la que todos conocemos, la que va desde 0 hasta 2pi. Ahora, como tenemos que graficar y igual a 2 seno de 2x más pi, se dan cuenta, aquí vamos a identificar varios aspectos. El primero es la amplitud, que es lo rojo, acuérdense, en la A es 2, B va a ser de color naranja, que en este caso vuelve y se revive y es 2, ¿sí? Y la fase y el desfase, que es C, que en este caso pues me va a dar pi, que es un ángulo. Entonces tenemos acá lo siguiente, que en este caso, como son funciones trigonométricas, la forma que tiene la función es simétrica, es decir, desde 0 hasta pi en forma, en curva, va a ser igual que pi, de pi hasta 2pi. Si usted parte por la mitad de la función, es decir, sobre pi, se va a dar cuenta que le van a dar dos montañas, por decirlo así, que son iguales. Esto va a ser importante porque las líneas rojas que acabo de hacer, o que hice, me van a decir la amplitud. Yo siempre recomiendo que cada vez que ustedes vayan a graficar funciones, arranquen desde la izquierda hasta la derecha según la función. Entonces primero vamos a identificar la amplitud, que significa el punto máximo y el punto mínimo. ¿Dónde estará el punto máximo? Aquí en 2. ¿Dónde estará el punto mínimo? Aquí en menos 2. ¿Qué significa? Que esta montaña de la función normal, que es en pi medios cuando está en 1, pues ¿qué significa? Que cuando esta función llegue en su punto máximo va a tocar en 2 y en menos 2, es decir, así de expandida va a quedar mi función, no es más. Primero, en este caso yo lo tengo con dos líneas rojas, pues porque de color rojo yo dije que iba a ser la amplitud. Usted lo puede hacer como quiera, no hay problema. Y ahora lo que va a pasar es que voy a hacer el periodo. Como ya habíamos hecho el ejercicio y habíamos dicho que el periodo era cada pi veces se va a repetir la función trigonométrica. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, una función normal como la del seno, que está de color verde, va desde 0 hasta 2pi. Esta va a ir desde 0 hasta pi, es decir, va a ser mucho más contraída si lo vemos desde el eje de los radianes, va a ser mucho más contraída. ¿Por qué? Pues porque va a empezar desde 0 y mientras la otra va en pi, esta va a tener que bajar prácticamente en pi medios para luego irse hasta el punto mínimo, que es en menos 2, y llegar a pi. Esta va a ser la forma en la que uno toma de referencia este tipo de cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos fase, tenemos desfase. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tanto se me desplazó horizontalmente la gráfica? Pues entonces uno lo que va a encontrar es que tiene dos puntos, el punto inicial y tiene el punto final. Cuando hay fase, pues es mucho más fácil ubicar la recta, porque basta con encontrar la amplitud, los puntos iniciales y ya, y hacer la forma de la función. ¿Qué significa esto? Si no hubiera fase o desfase, lo haríamos en los puntos naranjas, ¿no? Que sería desde 0 hasta pi. Pero como hubo estos dos puntos, me indica que se corre, entonces yo ubico menos pi medios y ubico pi medios. ¿Qué significa? Que pues ya no va a empezar desde 0, sino va a empezar desde menos pi medios y va a terminar en pi medios. Es decir, que si ustedes ven la función de seno, que es la verde, ¿qué pasa? Ella arranca en 0, sube hasta 1 en pi medios
y va a volver a tocar el 0 cuando sea pi. En este caso ella empieza desde menos pi medios, va hasta arriba, por allá hasta el punto 2, que va a ser su punto máximo. Cuando ella decrezca y vaya a encontrar su punto mínimo, va a pasar por 0, y ya ahorita lo vamos a ver. Luego va a ir hasta menos 2 y vuelve a subir hasta pi medios. Esto lo estoy haciendo sin necesidad de calcular, sin necesidad de tabular. Ni siquiera estoy usando software, simplemente estoy usando colores, que esto lo hice en Paint, como para que ustedes se den cuenta. Si se puede hacer en Paint, se puede hacer en el cuaderno, eso es una verdad. Entonces ubico los dos puntos, que es el inicial y el final, y ahora vamos a hablar de unas cositas. Tenemos que saber en qué puntos la gráfica va a tocar su punto máximo. Si ustedes se dan cuenta, lo que va a pasar es lo siguiente. Analicemos una cosa. La función normal, que es la verde, que es seno de x, cuando empieza en 0 y baja hasta pi, hace una montaña. En la mitad de esa montaña, es decir, en la mitad de la distancia de 0 a pi, que es pi medios, ahí me va a ser el punto máximo de inflexión. Y cuando va desde pi hasta 2pi, que es abajo, me dice que la mitad entre pi y 2pi va a ser 3pi medios, es decir, aquí va a ser el punto de inflexión cuando esté en 3pi medios. Entonces cada vez que los puntos de inflexión de una función se van a dar en la mitad que hay entre los espacios o los puntos que están tocando a 0 en el eje X. ¿Qué quiere decir esto en nuestra función que estamos graficando? Si menos pi medio empieza, si en menos pi medio va a empezar y en 0 va a volver a tocar, significa que el punto de inflexión va a estar entre la mitad de menos pi medios y 0. Lo mismo va a pasar entre 0 y pi medios, va a estar el punto de inflexión negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en pi cuartos, en menos pi cuartos, que es esta línea negra de acá, allá cuando toque en la amplitud que es 2, ahí va a ser mi punto de inflexión y va a decrecer, luego pasa por 0, sigue decreciendo y llega a menos 2, otro punto de inflexión negativo, y va a subir hasta pi medios. Esta es la manera como se encuentran esos valores. Aquí de pronto sí va a tener que hacer una división sencilla. Pues cuánto es la mitad entre 0 y menos pi medios, pues divide menos pi medios en 2 y eso le da menos pi cuartos. Lo mismo si usted divide 0 y pi medios, pues le va a dar dividido 2, le va a dar pi cuartos. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo tenga ya mis puntos de inflexión, simplemente es hacer la función del seno. En este caso a mí me quedó muy puntiaguda. Lo normal es que ustedes lo hagan un poco más curva, no tan puntiaguda como me quedó a mí, pero así es que es la manera como se grafica. Menos pi medios, voy en menos pi cuartos, que es el punto máximo, y aquí baja desde menos 2 hasta 2 en pi cuartos y luego se vuelve a subir hasta pi medios. Esta manera como se grafica sin necesidad de tabular, sin necesidad de software. Usted lo puede hacer en su cuaderno, que lo va a hacer ahorita con los ejercicios que vamos a realizar a continuación. Pero un momentico, todavía no vamos a hacer ejercicios porque pues es necesario comparar. Esta es la función normal, que fue la que hicimos. Ahí está la función seno de x, que es la verde, y la azul, bueno, con pulso mío, pues es la función hecha sin tabulación, con solo análisis de función, que es la que tenemos ahí en ese caso. Pues si graficamos nuestra función y igual a 2 seno de 2x más pi, nos va a dar esta de acá abajito, hecha con álgebra, la cual es azul. Analicemos, vean que empiezan menos pi medios y en efecto en pi cuartos se va hasta el punto máximo de inflexión, que es 2,
luego desde 2 hasta menos 2 va a pasar por 0, tal cual como se aprecia acá en la función que hice. Y aquí está el otro punto negativo de inflexión, que es cuando esto valga pi cuartos, que va a estar el punto negativo, la curvita donde vuelve y me indica que se va hasta pi medios, y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta, a graficar funciones no es difícil, la verdad es muy fácil. Simplemente es primero aprenderse la manera como se saca la fase y el periodo, saber qué es periodo, recuerden, porque es que vean que cuando estaba viendo sus trabajos yo encontré algunas definiciones bastante curiosas. Por ejemplo, no sé si es que no están viendo el video completo, lo cual es grave, porque es muy difícil poder resolver dudas si usted no ve el video. ¿Qué quiere decir eso? Porque sé que hubo personas que no lo vieron, porque así afirmaban unas cosas que de verdad, si yo les digo que la amplitud es la capacidad de expandirse o contraerse de una función, ¿por qué insisten en creer que la amplitud es la cantidad de veces que se repite una función? O sea, ¿por qué contradicen el video? Incluso ustedes pueden averiguar y se van a dar cuenta que estoy en lo cierto. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Pero entonces, ¿y qué pasa cuando hay desplazamiento? Cuando hay desplazamiento se hace lo siguiente. Entonces, lo primero es saber cuánto es el desplazamiento. En este caso lo hice con violeta, es el color que vamos a manejar para el desplazamiento, que es de más 4, es decir, 4 veces se va a desplazar verticalmente esa gráfica. Entonces lo primero que hacemos es, yo voy a utilizar ya la gráfica bien bonita. Ustedes pueden utilizar la que ustedes hagan en el cuaderno, no pasa nada, se puede hacer. Y esta es la gráfica sin la azul es la gráfica sin desplazamiento vertical. Porque vamos a hacerlo así, se van a dar cuenta. Me dicen que el desplazamiento vertical es 4, es decir, el origen, que es aquí cuando es 0, cuando ya parte menos pi medios, cuando menos pi medios vale 0, pues súmele 4, es decir, yo me voy a la línea violeta más oscura de acá, en la que está en la mitad. Ahí va a ser como mi eje X de ese desplazamiento. El punto máximo de inflexión decíamos que estaba aquí en 2. En 2, ese 2 pues le vamos a sumar 4 unidades y me va a dar 6, que es la línea fucsia aquí de primeras. Y el punto mínimo, que era menos 2, pues súmele 4, le va a dar 2. Entonces pues aquí en esta línea fucsia, la de más abajo, es donde va a pasar el punto mínimo. Sobre este rango es que se me va a mover la función. Ojo con lo del rango. Sí, ahorita pues usted dirá, no, profe, vea que cambió el rango. Sí, en cuestión numérica, sí. O sea, en valor sí cambió el rango, pues obviamente. Ya no va a estar de 2 a menos 2, va a estar de 6 a 2. Entonces usted va a decir, pues obvio cambió el rango. Pero la cantidad de valores que hay entre 2 y menos 2 va a ser igual a la que hay entre 6 y 2, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos ya definido nuestro origen, que va a ser el eje X, nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los puntos de origen, que son menos pi medios, el punto de inflexión, que va a ser en menos pi cuartos. Bueno, pues el 0 es el 0 y ahí está. El otro punto de inflexión, que es cuando está negativo, que es en menos 2, o sea en pi cuartos, y en pi medios, pues para indicar dónde va a terminar. ¿Qué hago? Simplemente pues cojo y tomo mis puntos en menos pi medios, coloco mis puntos, luego coloco mi punto de arriba, coloco mi punto de acá en el 0, el punto de inflexión acá, que es el punto mínimo, y aquí tenemos lo que viene siendo el punto donde vuelve a repetirse la función. Y de esta manera acabamos de graficar y igual a 2 seno de 2x más pi más 4. Es muy fácil, no es difícil.
Simplemente pues tomo de referencia primero a seno y luego la gráfica normal, luego hago mi gráfica sin desplazamiento para saber por dónde va a pasar, y luego si hago la gráfica ya con desplazamiento, y aquí tendríamos dibujada nuestra gráfica. Recomendaciones, muchachos. La primera recomendación que les voy a hacer es la siguiente: aprovechen la clase. Es 1 hora y 45 minutos. Profe, el video estaba largo. El primero sí, tal vez sí estaba largo, pero así el video esté largo, usted tiene unos tiempos para realizar las preguntas que usted quiera. ¿Qué estoy encontrando? Resulta y pasa que ¿cómo uno hace para averiguar sus dudas si usted no pregunta en el foro? Si usted cree que el foro no es para preguntar, pues complicado resolverle sus dudas. Yo creo que todas las personas que escribieron y manifestaron sus dudas en el foro, las respondí de manera personal, en un escrito personal a esas personas. No hubo una persona que se quedó sin comentario. Incluso yo puedo ver qué comentarios eliminan, y sé que Daniel Villalobos, si me está escuchando, sé que eliminó un comentario y aún así se lo respondí. Pregunten en el foro. ¿Por qué? En Cibercolegio yo no voy a responder preguntas, ni es la manera de que ustedes pidan sus dudas. Si usted tiene dudas, escriba en el foro. Les voy a poner un ejemplo. Hay estudiantes que, listo, pasó la hora de clase, y por allá a las 7 de la noche preguntan una cosa, yo les estoy respondiendo a esa hora, incluso estoy respondiendo días después. Pero si ustedes no preguntan en el foro, va a ser complicado que ustedes atiendan esas dudas. Si usted tiene dudas y se queda callado, es como complicado para que después diga, no, es que no le entiendo al profesor, el profesor no me ha querido explicar. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido por el hecho de que es difícil que un estudiante esté diciendo que es que no se le está atendiendo las dudas cuando en ningún momento yo veo una participación en el foro, ni una pregunta. No veo la primera pregunta de ese estudiante en el foro. Y yo sí soy muy claro, y lo pongo aquí de testigo con todos los demás. Si usted no pregunta en el foro, de nada sirve que usted se queje. Porque listo, quéjese cuando en efecto usted pregunta en el foro y yo no le atendí su duda, y sí, con mucho gusto puede quejarse. Pero si usted se va a quejar sin ni siquiera participar en el foro, es como complicado. Yo no le puedo atender las dudas si usted no atiende el video y ni siquiera colocar preguntas básicas. Entonces, por favor, coloquen sus dudas, coloquen las dudas que ustedes tengan. Reconozco el trabajo que hizo Juliana Romero, el trabajo que hizo Linares, el trabajo que hizo Lindsay, el señor Daniel, que preguntaron en el foro. A partir de ahora vamos a hacer lo siguiente: la asistencia la voy a tomar de esa manera. ¿Qué tantas personas preguntan en el foro? Por la cantidad de preguntas. Yo sé que este video saldrán preguntas, es normal, y lo normal es que yo atienda esas preguntas y resuelva esas dudas. Así que por favor, resuelvan sus dudas y no esperen al último día a enviar el trabajo cuando ya está casi a acabarse la hora establecida para que envíe el trabajo y diga, no entendí esta parte. Uno dice, hombre, si tuvo 2-3 días, ¿por qué no pregunta? Entonces, por favor, haga sus preguntas en el foro. Este video fue mucho más corto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unos ejercicios. No espero que los hagan todos ahorita, pero sí que se hagan uno aquí en clase y lo suban. Pero entonces, por favor, atiendan esas dudas, háganlo bien, háganlo a conciencia. La situación no está para seguir en ciertas actitudes. ¿Estamos? Entonces, por favor, espero que hayan visto el video. Si tienen dudas, estaré respondiéndolas, no solo en este espacio, sino también en los siguientes días. Muchísimas gracias, y pues no olviden que la próxima semana es nuestro taller y luego tendremos un quiz pequeño. El taller no va a ser muy extenso, pues debido a que
yo sé que tienen más trabajos en otras materias y pues la idea no es entorpecer sus otros trabajos ni tampoco que por invertirle a otro trabajo o a esta materia empiecen a bajar su calidad académica, y eso estaría mal. Entonces va a ser muy corto, igual que el quiz, van a tener un horario establecido, van a ser 1 o 2 punticos muy cortos. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, no olviden colocarla en el foro. Muchísimas gracias.